Bien, mis amados, estamos hablando lo que en relación al Evangelio, tome asiento, el Evangelio de Mateo, capítulo 24, verso 3, Jesús responde y nos habla de cuáles son las señales antes del fin. Y hace una lista, ¿verdad?, en relación a estos eventos que se van a llevar a cabo dentro de los habitantes de la tierra. Repita, vamos a Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, por favor. Vamos al verso número 3. Mateo 24 tiene que ver con lo que Apocalipsis capítulo 6 menciona el libro de la Revelación. Y luego le explico por qué. Mateo 24:3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaban aparte, diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo. Verso 4. Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe. La primera señal que vemos aquí es el engaño. Número 2, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y muchos se engañarán. Número 2, oiráis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, que es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá peste, hambre, terremoto en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolor. La palabra de Dios está bendecida. Para los que estaban de pie pueden tomar asiento y vamos a regalar un aplauso fuerte al Señor. Cuando hago relación el Evangelio según San Mateo capítulo 24 y Apocalipsis capítulo 6, para los que conocen un poco de escatología, estamos hablando de eventos finales. Capítulo 1 al capítulo 4, prácticamente la iglesia cumple un rol profético en Apocalipsis. Capítulo 1 aparece la manifestación del Cristo glorificado. Apocalipsis capítulo 1, a quien escribe este libro es Juan, y cuando Juan, estando preso por causa de la palabra del Señor, el testimonio de Cristo, en la isla de Patmos, tiene prácticamente una experiencia donde Dios le da una orden a escribir este libro, que se conocería como el libro de la Revelación o Apocalipsis, que prácticamente son eventos de tiempos finales. En el libro de Apocalipsis capítulo 1 se aparece el Cristo, no ese Cristo que ustedes han escuchado, que han visto en la industria cinematográfica, ¿verdad? Un modelo estereotipo de Jesús. Sin embargo, este Cristo aparece con un rostro como de sol, su piel, su cabello blanco como la lana, vestidas largas y resplandecientes, ¿verdad? Sus pies como bronce bruñido. Es un Cristo muy diferente, con sus ojos como llama de fuego. Ese Cristo, dice, es semejante al Hijo del Hombre. Cuando escuché su voz caí como muerto. Pero él le dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que estuve muerto y vivo. En otras palabras, él se da a conocer como el Cristo glorificado. Juan conoció al Cristo, hijo de María y de José, pero no este Cristo glorificado. Cabe recalcar para aquellos que experimentan o entran en el campo profético, permítame hacer esta aclaración. ¿Por qué? Porque hay gente que dice: se me apareció Cristo por la mañana, se me apareció Cristo por la noche, se me apareció Cristo hace 10 años. Y uno le pregunta: ¿y cómo era? Era un ser muy hermoso, su cabello blanco, su cabello amarillo, tenía barba, ¿verdad?, de ojos azules. Y usted pregúntele a cada uno de aquellos que se le apareció Cristo, cambia de color de ojo, cambia de color de piel, cambia de color de cabello. Ninguno coinciden, pero todos aseveran que es Cristo. Pues en Apocalipsis capítulo 1 aparece una iglesia ya en funciones, pero un Cristo ya no como hijo de María y José, sino un Cristo glorificado. Es decir, el Cristo que aparece aquí no es el que aparece en la industria cinematográfica como un Cristo, ¿verdad?, comercial, ¿verdad? Sin embargo, este es un Cristo ya de gloria, de poder. Si alguien dice: se me apareció Cristo, Apocalipsis capítulo 1 lo describe físicamente en su apariencia, como es Él. Su rostro es invisible de verlo. El mismo Pablo, cuando vio, dice que era un gran resplandor,
que es más fuerte que el resplandor del sol, que quedó como ciego. Y le dijo, ¿quién eres tú? Yo soy Jesús, al que tú me sigues, al que tú persigues. Y en ese sentido, prácticamente lo que vemos es a un Cristo glorificado. Sin embargo, hay gente que sigue aseverando y diciendo, yo vi a Cristo. Era uno con barbas largas, cabello largo, ojos cafeces, ojos verdes, ojos azules. Pero la figura que Cristo aparece en Apocalipsis 1 es ya después de poder ser resucitado, con un cuerpo glorificado. Y desafortunadamente hay gente que tiene unas revelaciones que no se ajustan estrictamente en la Biblia. El mismo apóstol Juan, que conoció 3 años y medio a un Jesús, lo ve de manera diferente, que no lo identifica, pero luego se tiene que identificar. Y cuando solamente al escuchar la voz de él, caí como muerto. Ese era un Cristo muy diferente para Juan, porque no se parecía. Era semejante, pero no se parecía. Es decir, su apariencia es divina en el día de hoy. Toda aparición, revelación debe de saberse, incluso discernir quién nos habla. Por eso el apóstol Pablo recomienda que, para no ser engañado, dice, aún uno de nosotros os traiga otro evangelio, o un ángel del cielo traiga otro evangelio, el tal sea anatema. Desafortunadamente hoy la gente, por falta de doctrina y conocimiento de teología, se deja arrastrar por sinnúmero de revelaciones que no se ajustan estrictamente a las Sagradas Escrituras. Si usted quiere discernir una profecía o una manifestación, pues la Biblia es el libro más preciso para poder juzgar y sobre todo aprobar cualquier aparición, profecía o manifestación. Apocalipsis 1 prácticamente es la manifestación de un Cristo glorificado. Apocalipsis 2 y 3 se habla de 7 mensajes para 7 iglesias. Habla de una iglesia en dispensaciones. Comienza con la iglesia de los Efesios y termina con la iglesia de la Odisea. Son 7 iglesias, son 7 tiempos, 7 eras, y prácticamente la podemos resumir. La iglesia de los Efesios, la iglesia primitiva, y la iglesia de la Odisea, la iglesia de tiempo final, el tiempo de rapto. En Apocalipsis capítulo 3 nos habla de la iglesia de la Odisea de tiempos finales, la que nos relaciona a nosotros. De hecho, Jesús se presenta como el testigo fiel, como el del principio de la creación y como el amén. El principio de la creación, ¿verdad? Esto tiene algo muy interesante que relacionarlo, pero el tiempo no me alcanza. Prácticamente le dice, tú que dices que eres rica y no tienes necesidad de cosa alguna. Habla de una iglesia que ya tiene infraestructura, recursos, tecnología, tiene dinero, finanzas. Comparada con la iglesia primitiva, no tenía infraestructura, tecnología, no tenía la comodidad que la iglesia del día de hoy tiene. La iglesia primitiva no tenía auditorio, predicaba en las montañas, ¿verdad? En los montes, predicaba a la ribera de los mares, predicaba, ¿verdad?, en las aldeas, en las plazas. No tenía una infraestructura. Hoy tiene la solvencia económica la iglesia, incluso los miembros tienen la capacidad de elegir. Voy a esa iglesia que tiene aire acondicionado, esta tiene pantalla, esta de aquí tiene asientos de butaca, y elige mientras más comodidad se ajusta a la iglesia del día de hoy. En aquellos días no lo había. Y en esa profecía habla de la iglesia de la Odisea. Tú que dices que eres rica y no tienes necesidad de alguno. Ahí nos está hablando de una señal antes del fin. Que una de las características de la iglesia de tiempos de rapto es una iglesia que pregona, practica y ministra algo que se conoce como la teología de la prosperidad. Tú que dices que eres rico. Prácticamente lo que mueve a la iglesia a tiempos finales es un mensaje que se predica de lunes a domingo y de enero a diciembre. La prosperidad. La prosperidad es mala de ninguna manera. El problema es que el discurso de la iglesia se convierte único en solamente hablar de prosperidad. Nosotros creemos en la prosperidad, pero la Biblia nos ofrece un sinnúmero de mensajes que tienen que ver con la riqueza espiritual y con el fortalecimiento de nuestra santidad. Denle un aplauso al Señor en esta hora. Número 2. Dice, no eres ni fría ni caliente, te vomitaré. Habla de una tibieza. Es decir, la iglesia de tiempos finales entra en una etapa híbrida. Se ajusta a un sistema social, pero aparenta una vida espiritual. Es decir, hoy tenemos una iglesia en tiempos finales que tiene apariencia de que están vivos, pero por dentro están muertos. Es la misma, el mismo sector religioso que se encontró Cristo en los días de su ministerio con los fariseos. Por fuera estaban limpios, pero por dentro
perecían, morían, estaban en estado de descomposición. La iglesia contemporánea el día de hoy es una iglesia de apariencia. Habla de santidad, pero vive en una inmundicia internamente. Habla de rectitud, pero vive en una vida descompuesta internamente. Y eso es uno de los problemas de los tiempos finales. Otra característica, ¿verdad?, que menciona acá, le menciona 5 de ellas. Por lo tanto, dice, tú eres una iglesia, le menciona, desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. Menciona 5 características de la iglesia a tiempos finales. Le dice desventurada, es decir, las cosas las obtienen no por la bienaventuranza. La palabra bienaventurado significa vida eterna, portador de la benevolencia o el favor de Dios, portador de la bendición. Es decir, hay gente que no sigue la bendición, sino que la bendición lo sigue. Hay gente que toca puertas, más bien el que es portador de la bendición de Dios le tocan la puerta para ser bendecido. En otras palabras, la iglesia que camina bajo la bendición de Dios, la bendición llega y nosotros no la andamos buscando. Y en ese sentido, la iglesia de la Odisea del día de hoy prácticamente ha comercializado la fe. Recurre al político, al empresario, a las autoridades para poder recibir una economía. Y busca al empresario, busca los negocios y está atrás de ellos. Prácticamente le dice desventurado. Yo conozco gente que construye ministerio, levanta iglesia, prestando y no pagando. Endeudando y metiendo a Dios en sus labios, diciendo que es para la obra, que présteme que luego le pago. Cuando viene el tiempo de pagar, le dice no le puedo pagar porque yo lo invertí para Dios y para la obra. Y si usted me cobra, le está cobrando a Dios y va a entrar en maldición. Pero véanlo en sus redes sociales, bendecido, prosperado y en victoria. Eso son estafas, está jugando usted con la fe. Número 2, le dice no solamente desventurado, sino le dice miserable. La palabra miserable viene de miseria, miseria humana. Si primero le dice rico y luego le dice miserable, el miserable no se compadece con los demás, ve la necesidad pero no comparte con nadie, porque el que tiene quiere tener más, y es una iglesia que no tiene visión, sino que tiene ambición. Número 3, no solamente le dice miserable, sino que le dice pobre. Si primero le dice rico, ¿por qué le dice pobre? Pobre de alma, pobre de espíritu, es un miserable interno. El que tiene quiere tener más. Luego le dice no solamente miserable, sino le dice ciego, es que no tiene visión, sino que tiene ambición. Y le dice, ¿verdad?, es pobre, ciego y desnudo. Prácticamente delante de los hombres tengan una buena apariencia y tengan un buen nombre, pero delante de Dios no sirven para nada. Puede que tengan fama en la tierra, pero en el cielo lo desconocen todo el mundo. Atención. ¿A dónde me refiero? En el capítulo 2, escatológicamente, aparece los 7 mensajes para los 7 tiempos, 7 dispensaciones de la existencia de la iglesia, de la primitiva hasta el día de hoy. En el capítulo 4, verso 1 en adelante, Juan dice, vi yo una puerta abierta en el cielo y una voz como de trompeta que me dijo, ven y sube. En el capítulo 4 se ve lo que se llama el rapto, el arrebatamiento. Porque en el capítulo 4, Juan dice, vi yo una puerta abierta en el cielo y una voz como de trompeta que me dijo, ven y sube. Y yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Lo que el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis nos está haciendo la narrativa del arrebatamiento y del rapto. Dice que cuando él está arriba ve a 24 ancianos con corona postrados. Habla del gobierno de Dios en el Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, y el gobierno de Dios en el Nuevo Pacto. Es decir, las 12 tribus de Israel, Dios gobernando una nación, y los 12 apóstoles, Cristo gobernando al mundo por medio de la iglesia. Los 24 ya están en el cielo, es decir, los santos de la ley y los santos de la gracia. Prácticamente Juan está experimentando el rapto, ve corona, ve galardones, el tribunal de Cristo previo a la boda del Cordero. En el capítulo 5 y en el capítulo 6, Juan está atónito a ver que hay un libro o un rollo o un pergamino con 7 sellos y que todos decían que no hay nadie digno en el cielo, en la tierra y debajo de ella que pueda abrir. Pero uno de los ancianos le dijo, sí, el que es digno es el Cordero de Dios, el león de la tribu de Judá. Y aparece Cristo en el escenario en el capítulo 6, donde se abren los sellos. Y es ahí en el capítulo 24 de Mateo, en el verso 3 en adelante, habla de los sellos. Prácticamente se ve el caballo blanco, se ve el jinete, se ve que se le da una corona, tiene un arco y que sale a gobernar. Este es el gobierno del anticristo. Por eso que Mateo 24 se relaciona mucho con el capítulo 6 de Apocalipsis,
porque lo que Cristo está describiendo es lo que va a suceder previo al gobierno del anticristo, el engaño, ¿verdad? Prácticamente viene luego esto, las guerras, el caballo rojo, ¿verdad? La muerte, las enfermedades, los terremotos, en fin, la persecución. En el capítulo 6, prácticamente la iglesia está en el cielo, pero Cristo está haciendo la narrativa de las señales previos al fin. Y en el fin nosotros tenemos que tener mucho cuidado y no caer en la condición de la iglesia, la Odisea. Decía que para poder identificar los tiempos, las edades y sus sazones, tenemos que mirar hacia Israel. Las profecías que se están dando, las señales de Mateo 24, prácticamente se la está dando al pueblo de Israel, a los judíos, no a los gentiles. Entonces la mirada siempre tiene que estar hacia Israel. Y prácticamente Israel, le decía yo, que esta nación desaparece del mapa geográfico cuando después de los años 70 Jerusalén es derribada y desaparece. Pero su historia en la época antigua, 1200 años antes de Cristo, comienza con la formación de las 12 tribus de Israel en la antigua tierra conocida como Canaán, tras el Éxodo. Estos 1000 años, después de 1000 años atrás, comienza la fundación del Reino Unido de Israel por medio del rey Saúl, David y Salomón. Y su capital sería Jerusalén. 930 años antes de Cristo comenzó la división del reino del norte y el sur. Año 720 antes de Cristo, ¿verdad? Hasta el año 586 antes de Cristo comienzan las conquistas sucesivas de los imperios, tanto sirio del norte, Babilonia del sur, la destrucción del primer templo y la exiliación a Babilonia. Año 63 antes de Cristo, al año después de Cristo, prácticamente viene lo que es el imperio de Roma, y es ahí donde nosotros vemos el escenario en la vida del ministerio de Cristo. Quien estaba imperando en el mundo de aquel entonces, tribus, naciones y lengua, era Roma. Y es ahí donde comienza a Israel a vivir sus últimos días sobre el mapa geográfico. En el siglo de dominios extranjeros comienza del año 70 después de Cristo hasta el año 1948, para ser exacto, el 14 de mayo. En esa era, durante los siguientes siglos, el territorio fue gobernado por imperios bizantinos, árabes, omeyas, abasías, cruzados, mamelucos, desde el año 1517 al año 1917 por el imperio otomano. Es decir, la comunidad del Medio Oriente, los árabes, tuvieron el control, incluso se expandió su gobierno hasta Europa. Y es aquí donde se consolida una de las religiones más fuertes en el Medio Oriente, que es el musulmán. Cuando después del año 70, ¿verdad? Jerusalén fue destruida, incluido el templo de Salomón. Es en el año 600 que se funda una religión de los musulmanes basada en la información tanto del Pentateuco con la vida de Jesús, y se funda Mahoma, una religión que hasta el día de hoy se considera un pilar fundamental en las religiones a nivel mundial. Pero ¿a dónde quiero llegar? Allá en el año 1800, ¿verdad? 97, al ver que las naciones se están fundando, Israel comienza a gestionar, porque Israel sobrevive a través de colonias a nivel mundial. 66 colonias se reúnen en una ciudad llamada Basilea, para ser exacto, en el país de Suiza, en la ciudad de Basilea, realizan una convención por 3 días. Esas comisiones, que son 66 a nivel mundial, se reúnen en esta ciudad por 3 días a establecer una agenda de cómo poder recuperar y regresar a la tierra de sus padres. Se funda por vez primera en aquellos días, ¿verdad?, un movimiento político y económico llamado el sionismo, la composición de Sion, ¿verdad?, que para esa época todos los judíos eran aborrecidos a nivel mundial, todos los israelitas eran odiados, pues el movimiento político se llamaría el sionismo. Sion, pues prácticamente sería el indistintivo, o se iban a identificar a nivel mundial. Teodoro Herzl, un catedrático alemán de origen judío, ofrece esta ideología, las herramientas políticas para poder conquistar. Se establece el himno nacional por vez primera en esa convención, se elabora la bandera, porque era el talí, el manto de oración,
se establece como bandera nacional, se arma el himno nacional y se forma una comisión diplomática con el financiamiento de todos los ricos de aquel entonces. Los judíos han manejado la política económica en las naciones y el dinero no era problema para el judío. Año 1897 comienza la primera carrera diplomática para conseguir dinero. En aquellos días el Medio Oriente es gobernado por los ingleses. En el año 1917 los ingleses o el Reino Unido tiene el poder del control de la tierra del Medio Oriente. Se forma una comisión y comienzan a financiar la Primera Guerra Mundial. Inglaterra gana. Y es en el año 1917 donde Israel, a través del Ministerio de Exteriores, firma un tratado conocido como el Tratado de Balfour. El Tratado de Balfour le dice al mundo existencia de aquel entonces que el Reino Unido se compromete al pueblo de Israel que se terminen sus días como errantes o nómadas en la tierra, porque le iba a dar un territorio. Inglaterra, como un reino en aquellos días, tenía tierras en Centroamérica, parte de África, Europa, Asia, y le ofreció territorios en las diferentes partes del mundo. Pero Israel dijo que no, que ellos querían la tierra que había sido prometida por Dios a sus padres. Querían regresar a su tierra de manera legal. Hubo un conflicto en aquellos días. Los otomanos, que todavía eran una resistencia, se opusieron porque consideraron que eso iba a convertirse en una guerra no solamente ideológica, sino religiosa. Pero fue después de 1917 que se estableció una carrera diplomática y económica para que se gestionara nuevamente el territorio de Israel. Da inicio el detonante de la Segunda Guerra Mundial, se origina en Alemania. Alemania se levanta un tipo considerado uno de los anticristos más grandes en la historia moderna, donde le hace guerra a los judíos. Él establece que la política económica del capitalismo estaba controlado por todos los judíos. Él hizo una carrera de expropiación sobre todos los empresarios en Alemania, todos ellos que manejaban la política económica, es decir, el sector financiero, comercial, industrial. Cogieron a todos los judíos, le expropiaron su dinero y lo esclavizaron, lo torturaron, porque decían que la desgracia de Europa era culpa de los judíos. Los mataron, los envenenaron, los incineraron, ¿verdad? Los asfixiaron, los envenenaron, lo hicieron de todo, se burlaron de ellos. Prácticamente él propuso destruir a los judíos, y el mensaje que mientras él conquistaba una nación, lo primero que hacía era destruir a los judíos. 6 millones de judíos él mató, conocido como el Holocausto de la Segunda Guerra Mundial. Se termina la guerra en 1944. 1945 se funda lo que se llama la primera organización global o mundial, conocida como la ONU, Organizaciones de Naciones Unidas. El documento de Balfour se iba a caducar para el año 47. La función diplomática hace presión a la ONU diciendo que por 2 razones. Primero, por el Tratado de Balfour y por la compensación de la Segunda Guerra Mundial, los judíos se merecían regresar a su tierra. Comenzaron a mocionarlo, entró en la agenda de votación y se pone en mesa de diálogo y debate la creación y el reconocimiento de Israel como nación. Es ahí donde comienzan las votaciones para poder establecer. Pero es en el día 14 del mes de mayo de 1948 que Israel entra en un operativo forzoso y toma Israel, que hoy se conoce como Tel Aviv, y en una asamblea nacional, los políticos que entonces hicieron la primera proclamación de la acta constitutiva, donde Israel se declara un país libre, soberano e independiente. La profecía de la señal antes del fin se cumple cuando Jesús dice: aprended de la higuera, que cuando la higuera florezca sabrás que el tiempo ha llegado. Israel nace según la profecía que Isaías dice: Sión dará luz en un día a una nación. Se cumple la profecía de Isaías, donde prácticamente se nos dice que nacería una nación fomentada bajo la ideología del sionismo,
Y es ahí donde la profecía dice que Sion dará a luz en un día la nación. Y es el movimiento político y diplomático conocido como el sionismo. Dio a luz el 14 de mayo de 1948. Israel, se cumplió la profecía y comienza a moverse de manera vertiginosa el reloj profético del cielo, porque estamos llegando al tiempo del fin. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? La geopolítica y la geoeconomía a nivel mundial comenzó a establecerse guerra. Si bien es cierto, la Segunda Guerra Mundial termina, pero durante los siguientes siglos el territorio gobernado por los imperios bizantinos, árabes, ameya, ¿verdad?, comenzaron a haber un contraste del año 1948. En el año 1948, que Israel se posesiona, ¿verdad?, bajo el reconocimiento parcial de la ONU, hasta el 1941 estalla una guerra árabe-israelí, donde el territorio inicial que había tomado Israel se expandió, tomó Gaza, Cisjordania, y quedó bajo la administración, ¿verdad?, israelita, donde despierta en el año 1967 una guerra conocida como la Guerra de los 6 días, donde se reunieron toda la Liga Árabe, los sirios, Líbano, y Egipto, Jordania, ¿verdad?, Irán. Parecía un monstruo, un león al lado de un ratón, donde iba a pelear. Todos los pronósticos del mundo de aquel entonces decían que Israel sería aplastado en cuestiones de segundos. Pero resulta ser que la guerra inicia y duró 6 días, donde Israel tomó territorio hasta el Sinaí de Egipto. Se extendió su territorio más allá de lo que en realidad Dios le había entregado. Todo el mundo se sorprendió cómo una fuerza bélica podía destruir un puñado de hombres que estaban en Israel. Prácticamente todo el mundo quedó sorprendido, donde todos los judíos testificaron que no pelearon ellos, sino que peleó Dios a favor de ellos. Israel tomaba nuevamente el protagonismo y el mundo teológico comenzó a ver a Israel como el reloj profético. Ustedes pueden ver las películas documentales de la guerra de los 6 días. Hubo una tormenta de arena que oscureció y encegueció a todos sus enemigos, donde Israel tenía visibilidad y sus aviones destruyeron. Hubo una mortandad de todos sus enemigos. Es aquí donde en esta guerra de 1967, considerada la guerra, ¿verdad?, de 6 días, Israel captura la península del Sinaí, la franja de Gaza, Cisjordania, Jerusalén del Este, los altos del Golán, ¿verdad?, Egipto, Jordania, hasta Siria. Pero es en el año 1979 donde hay una firma histórica, considerado el tratado de paz llamado Camp David, que en español significa campo de David. El primer país de África y del Medio Oriente conocido un imperio, una fuerza política grande como es Egipto, firma un tratado de paz juntamente con Jordania y Siria, donde dicen que no quieren tener guerra con Israel. Y ellos habían dicho que no querían enfrentarse con el Dios de David ni el Dios de Moisés, porque ya había derribado y destruido la memoria de los egipcios en el pasado y no querían ser devastados. Fue en el año 1979 donde se firmó la firma de ¿verdad?, Camp David. Israel comenzó a surgir en el año 1993. El mundo entero tuvo que acercarse y diplomáticamente firmar un tratado de paz. El primer tratado de paz se lo conoce como el Tratado de Oslo. Israel, con las organizaciones para la liberación de los palestinos, y reconoce nuevamente la autoridad palestina por la presión política. El mundo global de entonces tiene que darle paso y espacio de administración a los palestinos, que son no sino los filisteos del tiempo antiguo, porque Gaza era una región gobernada por los filisteos y toda una vida ha tenido Israel guerra con los filisteos. Prácticamente es ahí, en el 2005, Israel se retira de la franja de Gaza, y hasta el hoy, en el 2020, pues Gaza y Cisjordania y los palestinos han hecho la guerra a través de movimientos subversivos y gente armada, radicales, conocidos como Hamas, Hezbollah, los yaditas, que ellos son los antiguos, ¿verdad?, filisteos, sirios, que odiaban a Israel y querían la muerte. Y es ahí que Israel hasta el día de hoy
2026 sigue más fuerte que nunca y nadie puede creer que en la actualidad, con ese territorio tan pequeño, que si geográficamente tendríamos que tener una idea de su alcance de los kilómetros cuadrados, es como hablar toda la provincia del Guaya, es el territorio de Israel, pero ha hecho temblar naciones e imperios. ¿Por qué? Porque Israel tiene de su lado al Dios grande, al Dios de guerra, al Dios de batalla, a Jehová Dios de los ejércitos. Israel apenas cuenta con 20.770 kilómetros cuadrados, un promedio de casi 10 millones de habitantes. Israel es un lunar en medio del Medio Oriente, pero es una potencia bélica, es el servicio de inteligencia más grande en la historia humana. De ahí han salido profesionales, inventores, empresarios, millonarios, bancarios, gente que tiene un alto poder adquisitivo. Y es que bendeciré a los que te bendice y serás luz en medio de las naciones. La profecía comenzó nuevamente a surgir, la higuera comenzar a florecer, y los imperios de este entonces, tanto como China, Rusia, ¿verdad?, Irán, le tienen un respeto absoluto a los judíos. ¿Por qué? Porque Dios está en medio de ellos. ¿Por qué le hago una cronología de tiempo de Israel? Porque si vamos a hablar del fin de los tiempos, debemos de incluir a Israel en ese escenario. Israel se le fue dadas las profecías y las señales antes del fin. Ahora, si bien es cierto, en esas profecías antes del fin, a Israel se le dice: mirad que nadie os engañe. Para hablar de esto me tocaría hablar del engaño. Y Apocalipsis capítulo 12 se nos sabe con claridad quién es el que engaña. Apocalipsis 12:9 dice: y fue lanzado fuera, dice, el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo, Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. El que engaña a la tierra, a los moradores de la tierra. Entonces el engaño tiene un poder global. Y escatológicamente vemos cómo el engaño toma un rol fundamental. De hecho, el libro de la carta de segunda de Tesalonicenses que Pablo escribe en capítulo 2, verso 1 al 12, dice: pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, si fuera incluso nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca, es decir, el fin. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin antes que venga, número 1, la apostasía, y se manifieste, número 2, el hombre del pecado, número 3, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta en contra de todo lo que se llama Dios. Es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. No os acordéis que cuando yo estaba todavía en vosotros se le decía esto. Ahora vosotros sabéis que quién lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios, mentiroso, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron amor a la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que comparecieron en injusticia. Atención, Pablo y Juan están hablando del poder del engaño. Juan determina que el poder absoluto del engaño está sobre la serpiente, el dragón. Y quisiera interpretar con guantes de seda y con pinza, para no poder mañana juzgar y determinar apostasía que se esté dando aquí dentro de nuestra organización. Pero el engaño es uno de los factores que el mismo Pablo profetiza
que va a engañar incluso a los escogidos. Y quiero hablarle en breve de la tecnología. Diga conmigo, tecnología. Espero llegar allá el día de hoy, si no lo hablaré el día de mañana. El engaño. Y quiero basarme en el libro o la carta del apóstol Pablo a los Corintios, en su segunda carta, capítulo 10, verso 1 al 3. Pablo dice: toleradme un poco de locura, sí, toleradme. ¿Por qué? Porque os celo con celo de Dios y procuro presentarle como una virgen desposada a su novio, sin mancha y sin arruga. El verso 3 dice: temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo detecta el primer engaño en la tierra y operó no en Adán sino en Eva, porque Adán tenía autoridad. Quien fue vulnerablemente engañada fue Eva, y Pablo tiene ese grave preocupación. La serpiente engaña. Ahora, veamos cómo comenzó el engaño. Y quiero, vuelvo y repito, tratarlo con pinza esto. Espero que alguno no me señale como apóstata, porque quiero hablar algo que tal vez para algunos no será digerible en su teología. Atención, ¿cuándo comienza el primer engaño? Génesis capítulo 3. En ese escenario tenemos el huerto del Edén. Le hablaba en la mañana. En el huerto del Edén, Dios lo plantó, no lo creó, lo sembró, él ya estaba establecido. Ese huerto tiene dos árboles de manera particular, árboles divinos, celestiales, poderosos, sobrenaturales. Un árbol que iba a dar fuente de vida y otro árbol que iba a dar fuente de muerte. El árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y el mal. El día que comas de ese árbol ciertamente morirás. Es decir, un árbol iba a dar vida y un árbol iba a dar. ¿Qué es lo que la serpiente quería que Eva hiciera? ¿Comiera de qué árbol? ¿El árbol de cuál? De la ciencia. Diga conmigo, ciencia. Era una fuente de ciencia, conocimiento, tecnología. Una capacidad de entender misterios. Poder desarrollar ciencia y tecnología a la independencia de Dios. Esto es fuerte. El engaño lo empujó para comer de un árbol que le iba a ofrecer ciencia. Diga conmigo, ciencia. Daniel capítulo 12, verso 4 menciona un evento apocalíptico y muestra que la ciencia se aumentarán. Dicen que correrán uno a un lugar y a otro lugar. Esto, si nos toca interpretarlo correctamente, habla de que la ciencia va a evolucionar a una capacidad de la cual nos podamos sorprender. Mañana quisiera hacer una cronología de la tecnología, cómo comenzó desde el inicio al final, porque quiero llevarle a la tecnología que va a ser gobernada por Satanás, conocida como la inteligencia artificial. Pero déjeme llegar. Lo que Satanás le dice: ¿sabe Dios que el día que tú comas de ese árbol, tus ojos serán abiertos, serás llena de sabiduría y serás igual a Dios? Déjeme darle una información de contexto. Eva, en la cadena de mando, estaba debajo del hombre, y quien está sobre el hombre es Dios. La serpiente le ofrece decir: no vas a estar igual al hombre, si vas a estar es al mismo nivel que está Dios. Terrible. ¿Cómo se llama esto dentro de la doctrina social del día de hoy? Esto se llama el feminismo, que muchos conocen como el empoderamiento feminismo, que no quieren depender del hombre, sino que ellas dominar relaciones y dominar al hombre. Eso viene desde el Génesis. Y si alguien tiene un espíritu de empoderamiento y en feminismo que hoy se ha metido dentro de la iglesia, que es uno de los engaños más grandes que está destruyendo a la familia, a los hogares y hasta los ministerios. Pero la Biblia dice que esta mujer volteó a ver el árbol, dice que ya no lo vio malo, sino bueno y codiciable para alcanzar sabiduría. Una mala información puede cambiar tu campo de visión. Una buena información genera visión, pero una mala información genera ambición. Y en lo que hubo en Eva era una mala información que trastornó la visión y cayó en ambición. Dice que el árbol no lo vio malo, sino lo vio bueno y codiciable para alcanzar sabiduría.
Pablo dice: temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Quién es el postrer Adán? Cristo. ¿Y quién es la postrer Eva? La iglesia. Quien está vulnerable al engaño de Satanás, según lo que dice Apocalipsis capítulo 16, el verso 7 que lo hemos leído, que la serpiente, el dragón, es Satanás, el que engaña a la tierra. ¿Quién tiene el poder del engaño? Satanás, el inicuo, el hijo de maldición. En esto profetiza el mismo apóstol Pablo, porque aquí Pablo no escribe. En la primera carta de Timoteo, en el capítulo 4, verso 1, se escribe y dice: y el Espíritu dice claramente. Ahí Pablo no está hablando, quien está hablando es el Espíritu. Pablo está profetizando, porque dice: y el Espíritu dice claramente que en los postreros días, tiempos finales, algunos, hablando de los verdaderos, los ungidos, los siervos y siervas de Dios, algunos, no todos, apostatarán de la fe. ¿Qué dice? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Amados, quiero que usted abra su oído y sus ojos espirituales, porque estamos viviendo en tiempos de engaños. Según la tecnología, que de hecho debería hablarlo el día de mañana, por la mañana, en la cronología, habla que la tecnología hasta el siglo XVII, donde la evolución de tecnología comenzó a desarrollar, crecía cada 100 años. En el año 1800, ¿verdad?, vino el mecanismo que funcionaba a vapor, máquinas, motores, funcionaba a vapor con leña y carbón. Luego vino la tecnología del combustible. Luego comenzó a venir en el año 1950, creció vertiginosamente la tecnología, que crecía cada 10 años, la industrialización. Luego en el año 2000 entramos a la carrera ya de tecnología de punta. Comenzaba a crecer cada 5 años. Del 2020 se creía que la tecnología crecía cada año. Ahora no, la tecnología del 2026 en adelante crece cada día. Estamos corriendo. La tecnología ha llegado al punto más alto, que el mundo el día de hoy lo que más consume en el primer orden de consumo se llama tecnología. La dependencia globalista, el mundo financiero, lo que consume es tecnología, el engaño. La primera fuente de ambición que puso Satanás en el huerto fue la tecnología. El árbol de la ciencia, la fuente de poder que traía conocimiento. Permíteme hacer unas breves interpretaciones. Muchos teólogos corroboran esta información, que de la caída de Adán hasta el diluvio hubieron más de 1000 años de existencia, donde el mundo de aquel entonces desarrollaba un tipo de tecnología que Dios a través del diluvio borró toda evidencia tecnológica de ciencia avanzada. Por ejemplo, la Biblia describe, tanto en el capítulo 4 y en el capítulo 5, los linajes y las descendencias. Por ejemplo, la Biblia habla de Caín, que tiene un hijo llamado Enoc, y Enoc construyó una ciudad. Mis amados, Enoc no está construyendo una aldea, no está construyendo una comunidad, un pueblo, está construyendo una ciudad. Arquitectónicamente tiene que aplicarse la ingeniería básica, la arquitectura, la tecnología, los elementos, las herramientas. ¿Cómo tuvieron la capacidad tanto de inteligencia y tecnología para construir una ciudad? Pues interesante, mis amados. ¿Qué tecnología utilizó Caín para hacer que la tierra produja cuando Dios la maldijo? La tierra iba a ser árida, desértica, pero produjo un campo que ya había mucho fruto. ¿Qué tecnología hubo para poder manejar el hierro fundido en la primera era humana? Porque Tubal Caín era el artífice que trabajaba con todo material, ¿verdad?, considerado metal, hierro, bronce, que aún arqueólogos dicen que la metalurgia comenzó con Mesopotamia, con el inicio de la creación humana después del diluvio. Ya existía las herramientas básicas, pero también existía tecnología. Dígame usted,
¿Con qué tecnología Noé construyó una arca que parece un crucero y un Titanic del día de hoy? Si nosotros tenemos una mentalidad de comprensión mística que eran como los picapiedras de ese entonces, en los días de Noé y en los días de Caín, uno pensaría que era imposible construir una tecnología de una arca tan grande de 3 niveles donde iban a ir todos los animales de ese entonces. ¿Con qué tecnología? ¿Con qué ciencia? ¿Con qué conocimiento? El mundo de aquel entonces estaba tan avanzado por la tecnología, pero ¿de dónde adquirieron esa fuente de inteligencia? El uno lo utilizó la tecnología para el mal y el otro para el bien. El árbol como si no era malo. Malo era el contenido que iba a producir en la esencia del alma del hombre. Porque cuando dijo, el día que tú comas de ese árbol, ciertamente morirá la parte más noble, la parte sensible, la parte espiritual, la parte temerosa iba a morir. Y quien iba a desarrollar era el alma. Y la Biblia dice que el alma que pecare, esa morirá. Y la Biblia dice que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz, porque han cogido la ciencia, la tecnología para poder destruir a la sociedad. Y prácticamente no han usado la tecnología para resolver los problemas humanos, sino para destruir al hombre y al humano. ¿Por qué? Porque el hombre amó más las tinieblas que la luz. El engaño nuevamente se repite el día de hoy con la postrer Eva, que es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Qué interesante. Por favor, dígame cuántos minutos me restan. Yo ya veo que se me acabó el tiempo. Ayúdeme con el reloj. Ya se me acabó hace rato. 7 minutos. Ok, gracias. En el huerto del Edén hay un árbol de la ciencia del bien y el mal. Quiere decir que la ciencia se puede utilizar tanto para el bien y tanto para el mal. Pero el mundo entero no usa la ciencia para el bien, sino para el mal. ¿Sabía usted que todas las enfermedades consideradas de muerte tienen solución? Pero la ciencia construye y elabora no vacunas para terminar con el cáncer, con el SIDA, porque se acaba el negocio. Ellos lo que han tratado de correr y descubrir son vacunas y tratamientos para sostener la enfermedad y generar dinero. La ciencia y la tecnología no la usan para el bien, porque fácil es tratar de resolver un problema, pero como la ciencia no conviene ni genera buen bienestar, porque la raíz de todos los males es el amor. Quiere decir que entonces la ciencia y la tecnología no es usada para el bien, sino para el mal. Entonces, dentro de esa cronología, vamos viendo cómo los hijos de Caín y cómo los hijos de Set tomaron la tecnología, unos para bien y otros para mal. Y eso ha sucedido en toda la historia hasta el día de hoy. Quisiera interpretar con delicadeza, porque el huerto del Edén hay un árbol de la ciencia del bien y el mal, donde surge por vez primera la manifestación del conocimiento de ciencia y tecnología. Todo eso estaba en un árbol, que algunos teólogos dicen que es más simbólico, pero otros dicen que era una fuente de sabiduría y conocimiento que Eva adquirió de ella. Con ese empoderamiento hizo caer al hombre. Pero todo comenzó en el huerto y terminará con un huerto, porque Apocalipsis 20:21 nos habla que ese huerto nuevamente aparece. Pero ¿qué incide la ciencia y tecnología si lo relacionamos con el engaño? Leía yo en breve ocasión pasada en Apocalipsis 12:9, donde menciona que la serpiente antigua, el dragón, el gran dragón llamado el diablo Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a tierra porque engañaba al mundo entero. Da dos simbologías, entre ellos reptiles, serpiente y el dragón antiguo, la serpiente antigua y el gran dragón. Atención, mis amados, me gustaría esto tratarlo de transmitirlo de manera coherente frente a la geopolítica a nivel universal y la geoeconomía. Y quiero dirigirme, ¿quién es el gran dragón? Algunos piensan que es un animal místico que va a salir, ¿verdad? Y asustará a la gente. Pero si geopolíticamente nos toca identificar imperio y naciones,
¿A quién le adjudicaría usted el personaje del dragón? Perdón, al anticristo dicen por acá. Estoy hablando geopolíticamente. ¿Alguna nación? Si el águila se lo relaciona con Estados Unidos, con el imperio, el oso como Rusia. ¿Perdón? Sí, bien, mis amados, ya están todos conmigo. ¿A quién usted relacionaría el dragón? El animal instintivo que lo tiene actualmente un país, no, un imperio, se llama China. ¿Sabía usted que China maneja actualmente una ventaja porque la guerra tecnológica y comercial comenzó con Estados Unidos muchos años atrás? Antes del 2020, China comenzó a protagonizar la historia del mundo actual modernizado. China maneja una tecnología, pero China tiene un grave problema porque hay un país que se desligó de China, se llama Taiwán. Taiwán es una isla, una península pequeña que ha sido gobernada de manera capitalista, donde Taiwán reposan las oficinas y las empresas y las industrias más grandes que tiene Norteamérica. El 80% de los chips y tecnología que se producen en el mundo entero están en Taiwán. Taiwán tiene toda la infraestructura tecnológica, tanto así de el mundo tecnológico, pero le falta una pieza para detonar el imperio mundial que controlará y engañará con la arma más poderosa que es la tecnología en el mundo entero. Se llama Taiwán. China ya acaba de decirle al mundo entero que va a recuperar Taiwán, y no a largo ni a mediano plazo, sino a corto plazo. Estados Unidos dice que eso nunca sucederá. China se le ha reído en la cara, porque el poder actualmente, y lo saben todos los opinólogos o diplomáticos del mundo, que el nuevo liderazgo mundial ya no reposa en Norteamérica, está en China. Prueba de aquello que para poder entrar en guerra, Norteamérica tiene que ir a China. Hace 2 semanas atrás, de manera histórica, Norteamérica y su representante Donald Trump fue con un grupo de empresarios que manejan el dinero a nivel mundial. Se fueron a postrar a China para poder controlar el campo comercial. 2 días después de que Donald Trump sale de China, entró Putin para hacer negocio. Mañana va a ir el líder de Corea del Norte a postrarse. Irán se sostiene hoy en las negociaciones de la guerra de Medio Oriente con Norteamérica, porque quien ofrece tecnología de punta para poderse defender de Norteamérica se llama China. China es actualmente quien maneja la tecnología en el mundo del día de hoy, que tiene poder para el engaño. Y la carrera tecnológica hoy por hoy se llama la inteligencia artificial, que me gustaría hablar de eso el día de mañana, pero lamentablemente el tiempo se nos acabó. Yo quisiera que usted se actualice y veamos cómo podemos enfrentar para que Satanás no nos pueda engañar, porque hoy por hoy la iglesia depende casi el 80, el 90% de su vida a la tecnología, y eso lo estaremos viendo el día de mañana. Que Dios me lo bendiga y el Señor me los guarde, nuestro hermano pastor, con ustedes.